Está, está cayendo un tremendo aguacero en el departamento de Córdoba, así que oremos para que no vayan a quitar el fluido eléctrico. Eso es muy común por acá, ¿no? Que quitan el fluido eléctrico con mucha facilidad. Quiero compartir con ustedes esta mañana el tema que me encomendaron y tiene que ver con el Evangelio de Lucas. Y saben que este es uno de los evangelios que a mí me fascina, me gusta ese evangelio. El Evangelio de Lucas para mí ha sido un respiro en tiempo, en tiempo de angustias, en tiempo de momentos difíciles. Y me doy la tarea siempre de poderlo escudriñar una y otra vez. Creo que todos tenemos que hacer esa tareita permanentemente, ¿no? Por la riqueza, por los detalles que tiene, porque es un escritor que dedicó muchísimo tiempo a detalles muy exquisitos, muy exquisitos. Entonces, vamos a hacer un comentario rápido de lo que hizo William Hendrickson, que nació en Países Bajos, pero luego se nacionalizó en los Estados Unidos, uno de los teólogos del siglo XX exclusivos. Tanto así que muchos de los otros teólogos hacen comentarios de Hendrickson y también lo hacía John Stott. Entonces, este precioso teólogo hace una referencia de Lucas como lo hizo con los otros evangelios y con varios libros del Nuevo Testamento. Y son comentarios muy densos, pero muy exquisitos. Entonces, con esa misma secuencia, vamos a tratar de mostrar un poco acerca del Evangelio de Lucas. Y no se preocupen por tomar muchas notas porque estas diapositivas ya las tengo en PDF, se las voy a mandar a Waltercito para que él se las pase a todo el grupo y la puedan tener a la mano, con todos los apuntes que ustedes necesiten de referencia. Bien, yo soy el pastor Diego Luis Prieto y aquí tenemos el precioso Evangelio de Lucas. Miremos esto. Vamos a tratar hoy 4 temas importantes acerca del comentario de William. El asunto es que es muy extenso en algunos de los comentarios que él hace, entonces vamos a tratar de mostrar condensadito 4 temas muy importantes dentro de ese comentario. ¿Quién escribió este Evangelio? ¿Cuándo y dónde fue escrito? ¿Por qué lo escribió? ¿Y cuál es el tema? ¿Y cómo se puede bosquejar? Hay algo que nosotros eh, tenemos que tener en cuenta del Evangelio de Lucas, y es que, eh, número uno, no, de todos los escritores desde Génesis hasta Apocalipsis, es el único escritor no judío, no judío. Lucas nació en Antioquía, era antioqueño, nació en Antioquía y 100% griego. Por eso lo leía y lo escribía perfectamente. Entonces, eh, el tercer evangelio, lo llaman así los teólogos, el tercer evangelio, pero tiene una connotación especial y voy a tratar de explicarla rápidamente. Y es que alguien una vez en una clase me preguntó, ¿por qué 4 evangelios? ¿Por qué uno solo no es suficiente? Y por ejemplo, el evangelio de Lucas, que es el más extenso y el más denso, eh, es más que suficiente para conocer la historia de Jesús. Y entonces, yo simplemente atiné en ese momento a decirle algo a la estudiante que me preguntaba esto. 4 evangelios muy simples. El Señor Jesús dijo algo muy importante y está escrito en el Antiguo Testamento. Toda palabra en boca de 2 o 3 testigos es verdadera. Toda palabra en boca de 2 o 3 testigos es verdadera. Hay 3 testigos presenciales. 2 de ellos fueron apóstoles cercanos a Jesús, que fue Mateo y Juan. Marcos fue un testigo de lejitos. Era como esos discípulos que estaban allá de lejitos. Yo no me acerco mucho porque de pronto me quemo, pero luego llegó a ser discípulo del apóstol Pedro. Y lógicamente, luego pasó a ser parte del equipo de trabajo del apóstol Pablo. Marcos
está dentro de todo ese combo, dentro de toda esa perspectiva que nosotros manejamos de los evangelios. Y Lucas es un historiador, no conoció al Señor, conoció muchísimos años después de sucedida la resurrección, conoce al apóstol Pablo, con el cual tiene un recorrido muy extenso hasta llegar a Roma, y se da la oportunidad de hacer una investigación exhaustiva a cada una de las personas que conoció y a cada una de las personas con las que de pronto tuvieron algún contacto en el tiempo con el Señor Jesús, y lo escribió. ¿De qué manera tan magistral y qué manera tan espectacular lo hizo? Con detalles exquisitos, con ingeniería de detalles. Entonces, es algo que nosotros tenemos como herramienta para nosotros, como uno de los evangelios históricos importantes, con su extensión, que es el libro de los Hechos. Porque Lucas y Hechos son un solo libro. En el transcurso de la historia, lo que hicimos fue dividirlo. Está la historia de Jesús y está la historia de la iglesia. El antes y el después, durante el tiempo de la muerte del Señor Jesús y su resurrección. Entonces, todo ese proceso nosotros tenemos que aprenderlo a manejar dentro del Evangelio de Lucas. Entonces tenemos estos 4 puntos. ¿Quién escribió este Evangelio? ¿Cuándo y dónde fue escrito? ¿Por qué lo escribió? ¿Y cuál es el tema y cómo se puede bosquejar? Entonces, vayamos al primer punto. ¿Quién escribió este Evangelio? Vamos a tratar un poquitico de fondo al asunto. Entonces, tenemos a Lucas, en griego, y latín, Lucas. Entonces, el nombre que nosotros conocemos es el nombre latino. El nombre latino. La imagen que ustedes ven allí es uno de los manuscritos en griego del Evangelio de Lucas. En lugar de nacimiento, cerca del año 400 después de Cristo, Jerónimo escribió de Lucas, médico de Antioquía. No ignoraba el griego, era un seguidor de Pablo y compañero de todos sus viajes, y escribió el Evangelio. Por eso es que les hacía punto de referencia de lo que Lucas hizo. Era un prolífico escritor, y él llevaba todos los detalles. Todos esos detalles los puso en orden cuando llegaron a Roma. Lucas, hermano de Tito. Algunos de los teólogos tratan de hacer como ese punto de referencia. ¿Será que Lucas era hermano de Tito? Y hay quienes, en base de 2 Corintios capítulo 8 y versículo 18, y el capítulo 12, verso 18, para que tengan ustedes como un punto de referencia, han llegado a la conclusión de que Tito era hermano carnal de Lucas. Y esta es la razón por la que el escritor de Lucas y Hechos nunca lo menciona por nombre. Sin embargo, el apóstol Pablo hace punto de referencia diciendo: aquí estaba Lucas y su hermano. Pero no sabemos si era su hermano en Cristo o su hermano carnal. Pero algunos tratan de decir, bueno, Lucas era hermano de Tito. Eso queda en entredicho, sí o no, pero podemos tenerlo como punto de referencia. Bien, el médico amado. Esa parte es hermosísima, empezando porque ya sabemos que era el compañero del apóstol Pablo, ¿sí? Y el apóstol Pablo tuvo mucha historia con Lucas en el camino, y con varios de sus discípulos, entre ellos Marcos, pues lo repito, ¿no? Colosenses capítulo 4, versículo 14. Escribe el apóstol Pablo: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas, que era el que estaba allí. Qué bueno sería que algún día tuviéramos la oportunidad de leer alguna carta que haya escrito Demas, pero no la tenemos nunca a la mano, pero muy hermoso. Lucas, el médico amado. Una de las cosas que hemos aprendido en todo este tiempo, y entre los comentarios que inclusive John Stott lo hace, es con respecto a que el apóstol Pablo, ese aguijón que él tenía en la carne, tenía que ver con alguna enfermedad que lo hacía declinar en tiempos, en algunos tiempos. Algunos dicen que fue hasta epilepsia. Y por eso a su lado llevaba siempre a Lucas, porque de una u otra manera Lucas le servía como apoyo para poder sustentar su enfermedad. Fue colaborador de Pablo. En Filemón, en el versículo 24, habla de Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, y dice: mis colaboradores. Siempre estaban ahí a la expectativa.
para donde llevaran a Pablo, en medio de sus prisiones, iban Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Siempre estaban ahí alrededor y nosotros vemos toda esa secuencia desde el libro de los Hechos y cómo el apóstol Pablo habla de estas personas estando ya escribiendo sus epístolas. En la práctica de la medicina, creo que el lugar más, más hermoso para esto fue en la isla de Malta. En Hechos capítulo 28, del versículo 1 al versículo 2, dice que estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron no con poca humanidad, porque encendido un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío, así como la isla de Malta se convirtió en una escuela de medicina tremenda, de dos clases de medicina, una muy espiritual venida del cielo y la otra muy natural en la vida de Lucas, porque allí fue donde una serpiente picó o mordió al apóstol Pablo, y aparte de eso se encontraron que tenían disentería no solamente los que venían en el barco con ellos, sino los que estaban dentro de la isla. Y entonces a ellos les tocó empezar el tratamiento, cuidarlos. Los días que estuvieron allí en la isla, empezaron a orar por los enfermos y a cuidarlos. Toda una práctica especial de medicina. Entonces, por eso, ese punto de referencia, como lo hace el apóstol Pablo, el médico amado, me imagino todo lo que hacía Lucas, no solamente por Pablo, sino por todas las personas que rodeaban a Pablo y a los lugares donde llegaban. Yo me imagino que Lucas tuvo muchísimo trabajo en esos momentos. Lucas, el médico amado, por ahí estará el incito. Como tal, fue el precursor de todos los médicos misioneros. Este comentario que hace William me fascinó muchísimo. Como tal, fue precursor de todos los médicos misioneros. Y se me vino a la mente inmediatamente Médicos Sin Fronteras, ¿no? Que ya va a cumplir casi 100 años de trabajo misionero, por medio de los cuales desde entonces se ha visto abundantemente enriquecidas la iglesia y la humanidad. Creo que los que más oportunidad tienen para hacer misiones son los médicos. En cualquier lugar donde llegan siempre van a necesitar un médico y de pronto llegan a lugares muy alejados donde es muy difícil que llegue alguien con una preparación profesional. Pues bueno, un médico es una herramienta misionera enorme, es una gran oportunidad para poder llegar a lugares donde se necesita alguien que ayude a sanar a las personas, pero también que lleve la palabra del Señor. Sanidad física y sanidad espiritual. Bien. Entonces, esta parte es la que me gusta a mí, ¿no? Son puntos de referencia en las que nos muestra cómo Lucas, dentro del mismo evangelio, escribe casi lo mismo que escribió Marcos y Mateo, en algunos puntos. Pero los detalles de Lucas son, vuelvo y repito, exquisitos. Y nosotros tenemos que poner mucha atención a esos detalles exquisitos. Ingeniería de detalles, lo que estamos haciendo con exégesis pura. Entonces, miremos estos 4 versículos y después les voy a dar uno como punto de referencia y le voy a pedir el favor a Albertico, si estás por allí, para que busques Lucas 11:52 y ahorita me lo lees cuando yo te diga en voz alta. No importa si es Reina Valera o Nueva Versión Internacional. Lucas capítulo 4, versículo 38. Voy a leer. Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre. Tenía una gran fiebre. ¿Sabe que me gusta muchísimo lo que el apóstol Lucas o el escritor Lucas escribe, porque puso con punto de referencia esta palabra, gran fiebre? Cuando nosotros leemos Marcos y Mateo, hablan de la fiebre de, de la mamá de Pedro. Sin embargo, en el Evangelio de Lucas encontramos este detalle, gran fiebre. Los otros dos simplemente dijeron, la sanó de una fiebre que tenía. Ya. Pero Lucas le puso el grado.
de intensidad que tenía la fiebre. Gran fiebre, como buen médico, ¿no? Gran fiebre. Ahora, en Lucas capítulo 5, versículo 12, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. Qué tremendo eso. Sanó a un hombre de lepra, dijo Marcos. Sanó a un hombre de lepra, dijo Mateo. Pero Lucas dijo lleno de lepra. Le puso la cantidad. Sabía exactamente lo que estaba viendo. En Lucas capítulo 8, versículo 43, dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Bueno, Marcos, que es el punto de referencia, simplemente dijo una mujer que tenía flujo y que había gastado todo su dinero en médicos. Listo. Pero Lucas, en el detalle, colocó por ninguno había podido ser curado. Niveles, le puso niveles de detalle dentro de su proceso como médico, como buen observador. En Lucas capítulo 6, versículo 6 dijo, aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y allí estaba un hombre que tenía seca la mano derecha. Tanto Marcos como Mateo hablan del hombre de la mano seca, pero Lucas le puso el detalle, la mano derecha. Y esos son detalles exquisitos, así como el soldado en el huerto de Getsemaní, cuando Pedro lanzó la espada y le cortó la oreja. Entonces, tanto Marcos como Mateo dice, y le cortó la oreja, pero Lucas dice, la oreja derecha. Entonces, son detalles muy, muy exquisitos que están dentro del Evangelio de Lucas. Pero hay uno que me sorprende. Hay un versículo que me sorprende y que es fascinante. Y solamente lo puede escribir una persona de ciencia. En este caso, como Lucas, ¿no? Un hombre de ciencia. Y miren lo que escribió Albertico. Lucas 11:52. Sí. Hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se lo impedisteis. Qué tremendo versículo. Gracias, Albertico. Mire, qué tremendo versículo tenemos nosotros ahí en Lucas 11:52. No está dentro del comentario de William, pero me pareció fascinante ponerlo para el pensamiento de un hombre de ciencia. ¿Sí? Ese versículo. Mire que hay muchos de nosotros que decimos, no, yo para qué voy donde ese médico, si el Señor me sana. Inclusive tuvimos un asunto muy similar a ese, de ese radicalismo a veces que nosotros tenemos dentro de los asuntos espirituales, que tuvieron que llevar a un pastor de Barranquilla a la clínica y tenían que hacerle diálisis. Entonces, y él dijo, no, diálisis no, y se arrancaba los cables, el Señor es mi pastor, nada me faltará, Él me sanará, yo creo en su poder, y se murió. Pero necesitaba diálisis, necesitaba tratamiento, necesitaba cuidados, y gracias a Dios nosotros en la Biblia tenemos un médico que ayudaba a las personas en la parte física, y también tenemos médicos que nos pueden ayudar en la parte espiritual, y eso es muy valioso. Entonces, estos detalles para que ustedes los tengan en mente dentro del proceso de lo que Lucas está haciendo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuándo y dónde fue escrito? ¿Cuándo y dónde fue escrito? Vamos a ver eso. Lucas y Hechos, digamos, en un sitio aquí, un cuadrito que me está moviendo. Lucas y Hechos en realidad son una sola obra. La fecha en que Teófilo recibió el tercer evangelio no puede haber sido mucho antes, probablemente dentro del periodo 61 o 63 después de Cristo. Y hay un punto de referencia histórico de un libro externo a los evangelios y a la Biblia que muestra algo importantísimo dentro de la historia y nosotros lo tenemos como punto de referencia. Entre los diversos, permítanme un segundito.
Entre los diversos argumentos presentados por quienes aceptan una fecha tardía para Lucas y Hechos, hay uno que es demasiado interesante como para pasarlo por alto, y es Flavio Josefo. No podemos pasarlo por alto. En su obra Antigüedades de los Judíos, declara que cuando Fado era procurador de Judea, un cierto profeta falso llamado Teudas hizo que una gran multitud creyese que ante una orden suya el Jordán se dividiría. Luego menciona a un Judas. Ahora, en Hechos capítulo 5, versículo 35 al versículo 39, aparece este punto de referencia. Estos mismos dos hombres, Teudas y Judas, estos mismos dos nombres, y en la misma secuencia, Teudas y Judas, Lucas relata las palabras de Gamaliel, famoso fariseo y miembro del Sanedrín. Cuando Flavio Josefo escribió esto, ya Teudas y Judas estaban vivos todavía. Pero cuando lo dijo Gamaliel, ya Teudas y Judas estaban muertos. Es algo impresionante hacer el punto de referencia y el punto de encuentro, porque nos hace notar que tenemos puntos importantísimos externos de personas que no tenían nada que ver con la iglesia, ni con los judíos abiertamente, ni nada de esas cosas. Un historiador como Flavio Josefo hace mención a algo importante que Lucas escuchó de lo que dijo Gamaliel. Lo escribe y hace punto de referencia, lógicamente, con lo que escribió Flavio Josefo. Estoy completamente seguro que Lucas no conoce a Flavio Josefo, ni Flavio Josefo conoció a Lucas en algún momento. Definitivamente no. Entonces son puntos de referencia que son muy importantes para nosotros para poder saber de qué estamos hablando con el Evangelio de Lucas, que es un evangelio muy importante, pero muy, muy importante. Muy bien. ¿Dónde fue escrito? Es probable que Lucas, el médico amado, fuera griego. Nació en Antioquía, el cual hablaba y escribía perfectamente y quería comunicar el evangelio a todos aquellos que hablaban griego, de habla griega, y la evidencia escrita con referencia a los acompañantes de Pablo. Lucas no se apartó de él acompañándolo hasta llegar a Roma, donde es probable que reúna todos los datos y enseñanzas de Pablo, recolectados desde Cesarea y otros lugares. Muy bien. ¿Por qué lo escribió? Vamos a ver ese punto de referencia. Son tres punticos que son muy importantes. ¿Por qué lo escribió? El propósito importantísimo de Lucas. A. Propósito inmediato. Poner en manos de una persona altamente estimada por el escritor. Esto es Teófilo. Quiero hacer un punto de referencia teológico que hemos discutido en algunas academias y tiene que ver con el nombre Teófilo. No tenemos ningún punto de referencia a quien haya sido Teófilo. Ningún punto de referencia, ni histórico, ni arqueológico, ni en los escritos de Flavio Josefo, ni nada de esas cosas, o si Teófilo fue una persona que financiaba el trabajo de Lucas y de Pablo y de todos sus amigos. No sabemos con exactitud quién sea Teófilo. Pero en algunas academias de teología y de las personas que han tenido la oportunidad de escribir o de estudiar el griego koiné, el griego antiguo, ¿sí? Han llegado a un punto en el que dice Teófilo es una palabra compuesta de teo, Dios, filos, familia. Entonces algunos dicen que realmente Lucas lo que estaba escribiendo era una carta para la familia de Dios, para la iglesia, no para una persona específicamente. Sin embargo, no hemos podido llegar a ese punto de encuentro porque no tenemos más puntos de referencia que las cartas y los manuscritos antiguos. Entonces, Teófilo significa amado por Dios. Un relato exacto de los asuntos relacionados con Jesús, asuntos en los cuales el destinatario ya había recibido algo de instrucción y hacerlo con interés en el bienestar espiritual de esa persona. O sea, como que necesitaban que Teófilo conociera realmente la historia, no solamente del Señor Jesús, sino la historia de la iglesia, porque
a lo mejor era una persona muy importante que podía tener un alcance muy importante dentro del proceso misionero de la iglesia. Entonces, ese es el proceso inmediato. Por eso dice, oh excelentísimo Teófilo. Y también lo nombra en Hechos capítulo 1, como lo hizo en el capítulo 1, versículo 4 de Lucas. Bien, el propósito intermedio, instruir al investigador serio y fortalecer la fe de los creyentes, especialmente de aquellos que habían reunido o se estaban reuniendo del mundo romano de habla griega. Los convertidos del paganismo. Orígenes sostenía que el Evangelio de Lucas fue escrito por amor de los convertidos gentiles. Y creo que es un buen objetivo. El buen objetivo era poder instruir a los santos, poder instruir a las personas, poderles dar a entender todo lo que sucedió históricamente con Jesús, con sus apóstoles, con sus discípulos, el inicio de la iglesia, cómo fue todo ese proceso y lógicamente el esfuerzo misionero que establecieron Pedro y Pablo para poder ir hacia los gentiles. Entonces, el libro de los Hechos es lo que nos muestra a nosotros esa capacidad misionera y escrita con grandes detalles, con ricos detalles. Bien. El propósito final, alcanzar a todas las naciones, incluyendo a los samaritanos para el Dios Trino revelado en Cristo. Hay que entender algo muy importante. Hay que entender algo muy importante. Y es que cuando el pueblo de Israel se dividió entre el reino de Judá y el reino de Israel, capital Samaria, y el reino de Judá, capital Jerusalén. Cuando vino el imperio sirio, se llevó las 10 tribus que conformaban el reino de Israel. Las dispersó por todo su imperio y por todos los lugares donde fueron. Las 10 tribus, esas 10 tribus técnicamente desaparecieron. Nadie sabe dónde están esas 10 tribus. Fueron dispersadas de tal manera, pero ahí quedó Samaria. Quedó ahí, colocada. Y siempre hubo una puja, una interferencia entre esos samaritanos y los judíos. Ahora el asunto es que ese propósito final para poder escribir estos evangelios también era poder llegar a esa clase de personas, a los samaritanos, que se habían convertido en ese punto como de no encuentro entre judíos y samaritanos y que se estaba convirtiendo como en un muro, en una muralla para la expansión del evangelio. Entonces, ese propósito final me parece excepcional. ¿Cuál es el tema y cómo se puede bosquejar? Vamos a ver eso. Hay varios temas dentro del Evangelio de Lucas. William hace referencia al nacimiento. El nacimiento es tal vez uno de los puntos importantísimos del Evangelio de Lucas, donde tiene casi más, aproximadamente unos 100, 110 versículos que hablan del nacimiento. O sea, es muy extenso. Es de los 4 evangelios que más habla sobre este tema y lo enfatiza y lo detalla a la perfección. Hace 8 días tuvimos la oportunidad de escuchar a Ana hablar algo así sobre el nacimiento y tuvimos la oportunidad de escuchar a Aurelio hablar acerca de la pesca milagrosa y eso fue muy interesante. Entonces hay muchos temas, yo podría hacer aquí una cadena de temas, pero hay 4 temas que son importantes en el Evangelio de Lucas, que son el nacimiento, la salvación, la oración y la resurrección. Para no ir tan lejos, simplemente voy a tomar como punto de referencia la oración. Lo tomo como punto de referencia porque me compete a mí como esos que han venido estudiando mucho acerca de la oración y quiero tener mucho más puntos de referencia. Y Lucas es el más extenso, exquisito y detallista en asuntos de oración. El Evangelio de Lucas hace un punto de referencia a Jesús como modelo de oración. Y eso es importantísimo para nosotros. Entonces, déjenme hacerles un bosquejo rápido acerca de la oración. Entonces, los temas que nosotros podemos cogerlos y después bosquejarlos para poderlos tener como punto de referencia. Entonces, miremos un poquitico acerca de la oración. Y quiero mencionarles que esta parte de la oración a mí me parece tan hermosa porque
me dio la oportunidad de ponerme a estudiar cada vez más acerca de estos pasajes de oración que encontramos nosotros en Lucas. Y se me vino a la memoria hace muchos años, hace como unos 23 años atrás, unos 23 o 22 años atrás, escuchar a mi amigo Alex Chan acerca de una conferencia sobre esta parte de Lucas. Entonces, quiero mostrarles este bosquejo rápido para que ustedes lo puedan tener después y lo puedan estudiar y de pronto compartirlo también con sus iglesias. Lucas capítulo 3, versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Esa parte es hermosa. Abrir el cielo con la oración. A mí lo que me gusta de Lucas es el detalle, ¿no? Porque dice, cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. O sea que él está en el río, está con el agua hasta la cintura y está orando. Y el cielo se abrió. Son detalles que nosotros tenemos que ir perfeccionando dentro del asunto. Lucas capítulo 5, versículo 15. Pero su fama se extendía más y más. Mira, es uno de los capítulos hermosos porque habla de fama. Y hoy en día todo el mundo quiere tener hasta fama, ¿no? Entonces habla de fama. Pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Lugares desiertos. Pero la palabra fuerte en este versículo es la palabra apartado. Palabra muy fuerte. Se apartaba. Necesitaba la oración. Todos la necesitamos. Así tengamos fama. Así tengamos fama. Todos necesitamos de la oración. Es muy importante. El Señor puso más énfasis en la oración que en la fama. Y es muy importante este capítulo 5 de Lucas porque nos ayuda a tener una visión clara de lo que nosotros necesitamos enseñarle a la iglesia acerca de la oración. Entonces, en el versículo 21, en el capítulo 3, 21, estaba orando en el río. Aquí ya se fue para un lugar desierto a orar. Lucas 6, 2. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. Quiero hacer punto de referencia a esto. Pasó toda la noche orando para tomar 12 decisiones. Toda la noche. Nosotros no oramos ni siquiera un minuto a veces para tomar una decisión. Pero este Lucas capítulo 6 es importantísimo porque para tomar 12 decisiones oró toda la noche. Y yo me imagino la conversación allá del Señor Jesús con el Padre. Señor, aquí tengo a Simón, a Pedro. ¿Qué te parece? Yo me imagino al Padre diciéndole, sí, ese. Pero Señor, mira, lo que pasa es que es tan intemperante, es tan rápido y es tan fuerte y tosco con sus demás. Sí, pero yo lo quiero a él. Y mira, y a Judas, a ese le gusta la platica, le gusta meterse la mano en el bolso, pero también lo quiero a él. Toda la noche orando para tomar 12 decisiones. Y lo hermoso que nosotros podemos notar, y lo vamos a notar en otros versículos, tiene que ver que los lugares son completamente diferentes. En el uno estaba en el río, en el otro estaba en lugares desiertos y en el otro estaba en el monte orando. Como punto de referencia, cualquier lugar es bueno para orar. Cualquier lugar es bueno para orar. Lucas 9:28. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Esta parte, la apariencia de su rostro. Y eso es algo que hermosea nuestras vidas. Cuando nosotros tenemos una vida de oración, hombres a su imagen, cuando tenemos una vida de oración, nuestro rostro se vuelve diferente.
no necesitan que ustedes me lo digan, pero yo sé que en sus familias, en sus casas, en sus iglesias, a ustedes ya los están viendo con un rostro diferente y va a ser más diferente todavía, mucho más diferente. Y entonces este lugar, en el monte de la transfiguración, es espectacular por eso, ¿no? La apariencia de su rostro se hizo otra. Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. ¿En dónde? En cualquier lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y lo que nosotros podemos detallar de este capítulo 11, ¿sí?, es que la oración es algo que motiva a las personas a hacerlo también. Si nosotros somos unas personas que tenemos una vida de oración, otros van a venir a decirnos: ¿por qué no me enseñas a orar? Yo sé que tú oras diferente, enséñame a orar como tú oras. Y entonces, ese es uno de los puntos de referencia en Lucas capítulo 11, versículo 1, de cómo el Señor se convierte en un ejemplo de oración para todos sus discípulos y para sus apóstoles. Lucas 18:1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni tenía a Dios ni respetaba a hombre. ¿Se acuerdan? La parábola del juez injusto. Pero esa parábola simplemente la dijo para que todos podamos entender que es necesario orar sin desmayar, aún en los momentos más difíciles o en los momentos de mayor gozo. No debemos desmayar, no debemos cesar de orar. Por eso, tal vez uno de los pasajes más importantes de la Biblia en cuanto a oración y como modelo de oración ocurrió en un lugar espectacular. Lucas 22, versículo 39. Saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Y creo que la parte importante y muy fuerte de este pasaje, ¿sí?, es que dice: y estando en agonía, oraba más intensamente. Espero que no les quede ninguna duda con respecto a este pasaje y a este esquema, a este bosquejo, para que ustedes lo tengan en la mente para cuando ustedes vayan a hacer tiempo de oración. Bien, mis amados, thank you for your appreciation. Yo soy el pastor Diego Luis Prieto y para mí ha sido una tremenda bendición estar con ustedes, hombres a su imagen. Muchas gracias.